Sí, perdón. Ah, no, esto es la continuación de la clase. Y aquí cerramos, ¿ya? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Para poder continuar la clase de ayer, me interesa el poder repasar un concepto que es bastante relevante en estos reconocimientos. Esto factor claro. ¿Ya? Ya. Ayer ya habíamos hablado de cómo se organizan anatómicamente estos tejidos mucoides asociados a tejidos linfoides asociados a mucosa. Pero junto con esto también es importante recordar los tipos de receptores que hay que van a permitir el reconocimiento inmunológico. Entonces me interesa saber cuánto reconocen o cuánto recuerdan de esto que está acá. Toll Like Receptor, esto lo trabajaron, esto es parte de lo que ya vieron anteriormente. ¿Qué rol tienen los receptores Toll Like? Los receptores tipo peaje, ¿ya? ¿Dónde se expresan? ¿Bien? Sí. La lanzó. Por otra parte, los receptores NOD-like, ¿les suenan? Los receptores de leptina tipo C, o los RIG1 o los AIM2. ¿Ya? Esto es importante reconocerlo porque a nivel extracelular o intracelular, ¿ya? Tienen distintos roles para ir reconociendo eventualmente el tránsito o el paso de algún patógeno, ¿ya? Ahora me interesa, si no lo han estudiado, bueno, esto lo van a llegar a estudiar, pero me interesa destacarlo ahora para poder asociarlo a lo que nos queda de la clase que vamos a revisar, ¿ya? En los libros de la bibliografía recomendada, ¿ya? Esto es lo bueno de los libros de inmunología, que siempre tienen hartos colores y hartos esquemas bonitos y todo es como lindo en inmunología. Esta tabla resume brevemente lo que implica cada uno de estos receptores. En el caso de los TLR, que ahí normalmente hablamos del Toll Like receptor 2 y 4, que probablemente son los más relevantes cuando estamos empezando a estudiar inmunología. Ya, como dice ahí, van a asociarse a la membrana plasmática e incluso a los endosomas de algunas células, ¿ya? Y es porque, por ejemplo, estos podrían inducir la activación de algún tipo celular, ¿ya? Estos no son receptores que vayan a producir algún tipo de respuesta inmediata frente a los patógenos, pero de hecho el nombre Toll Like Receptor se los dio quien los descubrió, es porque hizo como una analogía, es como el peaje que tienen que pagar los patógenos por transitar por nuestros tejidos. ¿En qué sentido? De que no pasan desapercibidos, ¿ya? Nuestros tejidos saben que están ahí, se induce una respuesta inmune que se empieza a preparar ya para recibirlo mucho antes de que el patógeno siquiera llegue a atravesar alguna de las barreras primarias, ¿ya? Esa es como la lógica. Pero estos mismos receptores también se encuentran en los endosomas, por ejemplo, de las células fagocíticas, ya permiten la interacción con los patógenos en la superficie de la célula, pero una vez que fueron fagocitados también permiten la interacción de los patógenos en los propios endosomas, y eso es relevante, como dice ahí, en la membrana endosómica, tanto de células dendríticas, fagocitos, células endoteliales, bien lo que dijo su compañero, los linfocitos B. Ojo que los linfocitos B desde otra perspectiva también los tenemos que considerar un fagocito, ¿ya? Porque tiene su propia interacción con los antígenos,
Bueno, y se va a encontrar en varios otros tipos celulares, y como dice ahí, ejemplos específicos son los toll-like receptors que van del 1 al 9. Muy relevante el número 2 y el número 4, que son los que más estudiamos, como les adelantaba, ¿ya? Pero estos no son los únicos receptores, hay otros que tienen funciones bien específicas. Están los receptores de tipo NOT, ¿ya? Que se encuentran, como dice acá, en el citosol. Estos son receptores intracelulares. En uno de los talleres, a uno de los les planteé una situación muy similar de una infección, ¿ya? A los dos grupos de taller, pero uno fue una infección de piel, ya patógeno intracelular, y el otro grupo hubo un resfrío común, un patógeno intracelular. ¿Cómo se producen los reconocimientos ya de estos patógenos que son intracelulares? En principio, mediante receptores que son intracelulares. Ya estos se encuentran tanto en el citosol y también formando parte de los inflamosomas. A lo mejor este es un concepto que no le suena todavía, pero vamos a ver que la inflamación no es un proceso que ocurre en forma como desarticulada, ya, sino que la inflamación como proceso es un proceso muy bien articulado, ya, que tiene su estructura, que tiene sus partes, y toda esa articulación es el inflamosoma, y estos también tienen un rol en esto, ¿ya? En cuanto a los patrones moleculares asociados a patógenos o a daño que podrían interactuar con estos receptores del citosol, están, por ejemplo, los peptidoglucanos de las bacterias. Y estos se van a encontrar tanto en gram positivo como en gram negativo. El peptidoglucano es parte estructural de las bacterias, tengan mucho, tengan poco, pero tienen, ¿ya? Por lo tanto, habiendo bacterias intracelular, como las listerias, por ejemplo, como las shigella, Mycobacterium, eventualmente van a interactuar con estos receptores. Y también, como dice ahí, pueden interactuar con algunos cristales intracelulares y otras situaciones asociadas a daño. Pero fíjense que va a haber un receptor ya que es capaz de interactuar con ARN vírico, en el caso de los virus de RNA. Otro receptor que va a ser capaz de interactuar también en el citosol con DNA vírico o eventualmente con DNA bacteriano. Eso da otra medida de alerta para las bacterias y también abarca un grupo de virus bien específico que son los virus de DNA. No todos los virus tienen el mismo material genético, puede ser RNA o DNA, de cadena simple o de cadena doble, son bien complejos los virus en ese sentido, ¿ya? Y otros receptores como los CLR, que se encuentran en las membranas de los fagocitos. Entre este tipo de receptores se encuentran las dectinas, que las vamos a ver también en estos procesos asociados a las mucosas. Las dectinas son importantes también, que es un tipo de receptor de CLR, y fíjense que interactúan con glúcidos, azúcares está mal dicho, glúcido es la palabra correcta, ya que se encuentran en algunas paredes celulares de algunos microorganismos, de hongos o bacterias. Evidentemente, estructuras que no se encuentran en la célula humana, ya, por ejemplo la manosa. La manosa es súper común en las paredes de los microorganismos, pero no la vamos a encontrar en células humanas. Y es un tipo, y es un PAM, de hecho, que debieron haber estudiado anteriormente, ¿ya? Los receptores tipo basurero, bueno, aquí está traducido, normalmente esto se nombra en inglés, ¿no? ¿Cuál sería el receptor tipo basurero? Ah, no. Los scavengers, ¿les suenan los receptores de scavenger? Sí. Ya que normalmente a estos receptores, tanto en texto en español como en inglés, se les dice los receptores de scavenger. Yo nunca lo había... De hecho, esta es de las pocas veces que lo he visto que lo nombran en español, ¿ya? Que se encuentran en las membranas plasmáticas de los fagocitos, ¿ya? Otro nombre que reciben son los CD36. Paréntesis, recuerden que la denominación CD para cualquier tipo de receptor es una denominación genérica correlativa. En la medida que se van descubriendo las proteínas, les ponen cluster differentiation un número, ¿ya? Y cuando después se asocia alguna función en particular, se le pone un nombre más específico. Ya, pero este sería el equivalente al CD36, que se encuentra normalmente en la membrana de los fagocitos, ¿ya? Y que interactúa normalmente con algunos lípidos, ¿ya? Que son de origen microbiano.
y que en otras patologías tienen la particularidad de interactuar con algunos ácidos grasos, como por ejemplo triglicéridos ya humanos o incluso colesterol. ¿Ya? Son parte incluso de la fisiopatología de la aterosclerosis, por ejemplo. Y otros receptores que son menos relevantes para lo que vamos a seguir viendo. ¿Ya? Así que eso. Ahora bien, esto es un panorama bien somero de lo que son los toll-like receptors. Ya dijimos dónde se estaban expresando. No mencioné, son capaces de reconocer el lipopolisacárido de los microorganismos bacterianos, además de algunas otras estructuras como flagelina, ADN viral, pero aquí hay un pequeño resumen de lo que son capaces de reconocer estos receptores toll-like, ya que son súper relevantes. ¿Sí? Sí, también. Pero sí. No, estos son diapositivas sueltas que tengo de la organizo, se las incorporo al otro PPT y se las envío después. ¿Ya? Estoy seguro que pueden tomar apuntes en una hoja en blanco, así que, sin problema. Porque no todos tienen no todos se expresan en todas las células y no todos tienen la misma función. Fíjense que estos que se asocian a alguna lipoproteína, lipopéptidos de origen lipoiano, toll-like receptor 1, 2, 6, ¿ya? Hay otros como el toll-like receptor 4 que típicamente se asocia al lípido A, que es la endotoxina de los gram negativos y que genera reacciones súper específicas, y podrían haber otros que se asocian a estructuras más grandes, no sé, por las flagelinas, las bacterias, ahí tendríamos los toll-like receptor 5 y otros, ¿ya? Pero la lógica de estos receptores que están fuera de la célula es generar una respuesta inflamatoria tipo cascada, que va a terminar con la expresión de una serie de mediadores proinflamatorios. Aquí está el ejemplo de los TLR que se asocian a los endosomas y que van a tener funciones similares, ¿ya? En el caso de los receptores NOD, bueno, es una estructura que ante la presencia de un PAM va a cambiar su conformación y se va a dimerizar, y de esta forma va a ser capaz también de inducir una respuesta de segundo mensajero que termina con la expresión de mediadores proinflamatorios. En este contexto, cuando hablan de dimerizarse, es que se une con otra. Con otro más, claro. Estos son receptores súper versátiles, ¿ya? Y hay una descripción, fíjense, de hecho este artículo es muy bueno, ya que hay una descripción muy específica del tipo de antígeno que pueden reconocer. Y fíjense, más allá del detalle, la cantidad de interacciones específicas entre este tipo de antígenos y patógenos que se ha logrado describir. Estos son los CLR o los receptores leptina de tipo C, ¿ya? Aquí tenemos las lectinas, ya que son importantes para la inmunidad de las mucosas, que fíjense que pueden interactuar como por ejemplo con algunos hongos, Aspergillus, Cándidas, Cryptococcus, ¿ya? Mucor, ¿ya? El famoso hongo negro del que nos metían miedo en la pandemia, a pesar de que no es un hongo negro, pero igual les decían así en las noticias, ¿ya? Y que dicho sea paso, es un hongo súper común. Dejen cualquier fruta podrirse en la casa y les va a crecer un mucor. Dejen un trozo de pan que le crezca un hongo y les va a crecer un mucor. Está en cualquier parte, ¿ya? Pero si vemos en proporción, hay hartos de estos tipos de receptores, no vamos a entrar en detalle, incluso hay algunos solubles. Pero las lectinas son capaces de interactuar prácticamente con todos los tipos de patógenos a los que nos podríamos enfrentar, ¿ya? Por eso que aparecen todos los colorcitos que aparecen acá, o todas las figuritas asociadas a este tipo de receptores. Y esto es relevante porque precisamente estos son expresados por las células de estos tejidos linfoides asociados a mucosa. Por eso que es importante reconocer, ¿ya? Y así van a haber otras interacciones que son interesantes que tenemos que
revisarse, ¿ya? Así que ahora sí vamos a volver a la clase que estábamos haciendo el día de hoy. Así que es importante el tener estas nociones de los receptores, ¿ya? Bien, habíamos quedado por aquí un poquito más adelante, pero me interesa retomar desde acá. Habíamos dicho... ¿Ahora sí? ¿Señorita? ¿Sí? Ya. Habíamos dicho que las células de la mucosa intestinal, entre las células que podrían llegar a presentar son las llamadas células linfoides innatas, ¿ya? Que es un tipo celular que tiene varias funciones acá. Y ahora sí me gustaría que le pusieran más atención a este cuadro o a este dibujo que está aquí a la derecha. Habíamos dicho que las células dendríticas ya por distintas vías estaban constantemente recibiendo estímulos, ya, o estaban siendo estimuladas por antígenos que se recogían de la superficie, por ejemplo, mediante este control ya o esta toma de muestra constante que estaban haciendo las células M de las placas de Peyre, ¿ya? Y otros mecanismos asociados, ¿ya?, a través de uniones intracelulares, etc. Pero lo importante es que están constantemente expuestas, ¿ya? Y las células dendríticas van a ir directamente a interactuar con los distintos tipos de estas células inmunes linfoides innatas, que son de línea linfoide, que eso es lo relevante, ¿ya? Y vamos a tener en primera instancia las de tipo 1, la ILS1, que son estimuladas principalmente por interleucina 12, interleucina 18, y fíjense que son capaces de producir una respuesta inflamatoria como clásica, mediada por TNF-alfa, interferón gamma, que es la clásica respuesta a bacterias intracelulares que pudiesen llegar a encontrarse acá. Si esto lo vemos en el contexto del intestino, no sé, una de estas bacterias podría ser Shigella, perfectamente. De ahí va a haber una respuesta rápida que va a actuar frente a estos patógenos. Pero estas mismas células dendríticas podrían estar estimulando a las de tipo 3, ¿ya? Pero mediante una serie de citoquinas muy distintas a las que habíamos visto anteriormente, principalmente interleucina 17, interleucina 23, y 1 beta, para estimular en este tipo de células un tipo de respuesta mediadas por la interleucina 17-22, que son las que podrían ayudar, ya, a estimular la regeneración de la barrera intestinal, ¿ya? Estas tienen una fuerte estimulación a la regeneración celular, ¿ya? Esto también podría estar ayudado por estos factores de crecimiento como los GNCSF, ya que son, que si bien es cierto, son citoquinas o son moléculas estimuladoras de colonia, que tienen una función súper específica en la médula, y estas lo que hacen es estimular colonias de la línea mieloide, pero también van a tener un rol en lograr mantener o en estimular a las células epiteliales para que se vayan multiplicando y vayan fortaleciendo la barrera epitelial, ¿ya? Por otra parte, también participan en la modulación de la respuesta inmune, por eso que se ve esta interacción acá con los linfocitos de tipo T, ya, donde los van a estar inhibiendo. Entonces fíjense que esto representa como una dualidad que se ve en las células de este tipo de tejido. Por una parte son capaces de estimular respuestas, por ejemplo, a bacterias o a hongos, ¿ya? Pero por otra parte están desincentivando, ¿ya?, la respuesta adaptativa que puede estar mediada por linfocitos T helper, por ejemplo, y la respuesta posterior que puede llegar a suceder, ¿ya? Entonces controlan sí, pero sin exacerbar, ¿ya?, una respuesta inmune frente a estos patógenos.
Evidentemente, si es que el patógeno sobrepasa la capacidad de contención que tienen estos tejidos, se va a terminar activando esta respuesta igual, ¿ya? Pero en principio ese sería como el comportamiento. Y por otra parte tenemos la activación que directamente, esto es lo que representa esta línea de acá, que directamente la barrera epitelial puede hacer sobre un tipo de linfoide innata que sería la de tipo 2, que también permite la acción directa sobre algunos patógenos que son macro, ¿ya? Como algunos del minto o algunos parásitos de cualquier otro tipo, ¿no? Protozoicos. Pues. ¿Ya? ¿Se entiende el milto gusano, cierto? Sí, trichura y trichura. ¿Han estudiado eso? ¿O todavía no? Ya, Ascarilumbricoide, la lombriz solitaria. ¿Por ahí sí? Ya, el minto. Pero estos son estimulados directamente por el epitelio, ¿ya? Ahora, la lógica de esto es que estos tipos de patógenos que son más grandes va a ser más difícil de que se pueda obtener algún tipo de antígeno que vaya a estimular a las células dendríticas, por lo tanto es el accionar directo de la célula epitelial que podría activar un tipo de célula linfoide innata, ¿ya? Y la respuesta que va a estar mediada por una gama de citoquinas específicas, ahí aparecen como la 5, la 13, la 14, la 9, entre otros. ¿A qué se refiere con que sean similares a la TH2? El, Similares a la TH2. lo que pasa es que los TH2 tienen un perfil de secreción de interleucinas similares. Cuando se estudian las TH2 secretan más o menos las mismas citoquinas, ¿ya? Pero las TH2 lo hacen, o sea, de hecho, a diferencia de esto, ya que ocurre en este contexto específico, las TH2 cuando secretan estas mismas citoquinas en otros contextos tienen un efecto más bien de tolerancia inmune, como antiinflamatorio, ¿ya? A diferencia de las TH1 que son las que inducen la respuesta adaptativa, ¿ya? Sí. ¿Por qué la flecha con la célula T para los dos lados? Porque normalmente hay una interacción recíproca, ¿ya? Esto es un poco más complejo, pero no lo vamos a abordar en esta clase, si no, no terminaríamos nunca, ¿ya? Pero lo cierto es que aquí ocurre una interacción, nunca es en un solo sentido, ¿ya? Pero la consecuencia final es que tiende a atenuar o tiende a inhibir la respuesta de células T, ¿ya? Ahí hemos visto también que el tráfico de linfocitos ocurre de la misma forma que ocurre con otros tipos celulares, ya desde los sitios inductivos hacia las mucosas, siendo marcados previamente por estas moléculas de homing, ¿ya? Que vamos a ver más en detalle a continuación. Entonces aquí se plantea la pregunta, ¿cuáles son estas moléculas que van a regular el tráfico de estos linfocitos entre los sitios inductivos y los efectores en la mucosa, ¿ya? Y aquí vamos repasando el ciclo. Habíamos visto, de hecho, que tanto linfocitos B como linfocitos T, ya cuando hablamos de linfocitos siempre tenemos que ver ambos linfocitos en paralelo. Y le ocurre más o menos lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que después actúan distintos, pero normalmente se van activando en paralelo, ¿ya? Recuerden, estos no estimulados vírgenes están en los tejidos, ya, y van a haber ciertos tipos de moléculas que son receptores específicos que los van a guiar a través de esta arteriola que conectan ya estos tejidos. Estando los linfocitos ya acá, en los ganglios, ya en el tejido, van a poder interactuar con los presentadores de antígeno y se van a activar, ¿ya? Pero lo importante acá, y después vamos a ver el detalle, es que en esta activación no solamente se enciende el linfocito, sino también se le pone este GPS o esta marca que le va a indicar después dónde volver. Es en este punto donde ya se le pone la molécula que le va a permitir volver después de la vuelta larga que se da a este mismo punto para poder actuar. Ya sabemos que esto después van a los ganglios, van a la circulación sanguínea, se dan la vuelta completa y finalmente tienen que volver
al tejido específico para poder ejercer su función, ¿ya? Como dice ahí, los linfocitos T efectores, los de memoria efectores y los plasmoblastos. Aquí se están describiendo tres tipos. El que va a ir a ejercer la función, esta pequeña porción que se guarda como linfocito de memoria, el que ya aprendió siempre guarda un porcentaje para acciones futuras, y además los plasmoblastos, que vendría a ser como la evolución del linfocito B, ¿ya? Una vez que el linfocito B se activa, se convierte en un plasmoblasto, ¿ya? Y este eventualmente va a empezar a producir anticuerpos, ¿ya? Una vez que ya llegue al sitio efector, ¿ya? Van a ingresar desde la sangre a la lámina propia, guiados por moléculas específicas, que serían en este caso la CCL25 y la CCL28, y eso les va a permitir volver a ejercer su función. Y esto es lo que se llama homing, precisamente porque le permite volver a casa, ¿ya? En el caso de las células T efectoras, un tipo de integrina, que vendría a ser ya habíamos dicho, la integrina alfa 4 beta 7, que la van a expresar los linfocitos circulantes que fueron originados específicamente en este tejido linfoide, ¿ya? Van a ser capaces, después de darse la vuelta larga, de reconocer esta molécula de adhesión, ¿ya? La MADCAM1. Y esto es lo que se representa acá, ya que esta molécula está expresada en el epitelio específico de este tejido, y una vez que esta esté circulando por acá, va a permitir la interacción, ¿ya? Pero esta interacción no es suficiente, sino se tiene que asentar con otro tipo de quimiosina específica para que finalmente llegue ahí, pueda pasar a la lámina propia y ejercer su función, ¿ya? Por otra parte, también tenemos estos linfocitos que están en los espacios intraepiteliales, ¿ya? Recuerden que hay una clase de linfocitos que va a circular, que se va a mover entre los epitelios, y ahí la diferencia es que van a tener un tipo de integrina distinto que le van a permitir también interactuar con los enterocitos. O sea, estas son respuestas que son células específicas, ¿ya? Y le van a permitir asentarse en esos lugares para poder actuar, ¿ya? Y ahora, ¿qué determina que el linfocito termine expresando, por ejemplo, esta integrina alfa 4 beta 7, o que exprese otra integrina, la alfa E beta no sé cuánto? Va a depender del contexto, ¿ya? Y el tipo de célula dendrítica que lo vaya a estimular. Fíjense en el ejemplo de la izquierda, tenemos una célula dendrítica que se encuentra en la mucosa intestinal, ¿ya? La célula dendrítica se hace parte del contexto. Hay estímulos específicos en ese contexto, ya que van a hacer que la célula dendrítica tenga un fenotipo específico. De hecho, hay células dendríticas que se diferencian tanto dependiendo del contexto que incluso son reconocidas con otros nombres, ¿ya? Pero en general son todas células dendríticas, pero de repente se le cambia el nombre cuando están en el intestino, cuando están en el hígado, cuando están en el pulmón, van cambiando un poco el nombre, pero lo importante es que estas células se adaptan a su contexto. Una célula dendrítica en el contexto intestinal, al interactuar con un linfocito T, ya que esté siendo activado, ya un linfocito T naïf o virgen, las interacciones por la vía del receptor de célula T, que esta es una interacción específica entre un complejo de histocompatibilidad mayor, que en clase futura ya vamos a ver de qué más específico cómo sea esta interacción, por ahora no es relevante, pero tiene que haber una expresión paralela, ¿ya? Que va a inducir un fenotipo específico. Y en este caso sería la expresión de ácido retinoico, ¿ya? Cuando el linfocito T se estimula con este ácido retinoico, va a generar un fenotipo que va a expresar la CCR9, que va a interactuar con su receptor específico en la membrana epitelial y con la integrina específica, que en este caso sería la A4 beta 7, ¿ya?
Pero si no se da ese coestímulo después de la interacción por la vía del receptor del linfocito T, no se van a expresar estas moléculas, ya se van a expresar otras. Y aquí nosotros tenemos por contraparte lo que pasa, por ejemplo, con un linfocito que se activa en la piel, ¿ya? Que esto no sería un tejido linfoide asociado a mucosa. En este caso, fíjense que sea la misma interacción vía receptor del linfocito T, pero en este caso se le va a estar estimulando con vitamina D, ¿ya? Y la vitamina D lo que va a hacer es que se expresen otros tipos de receptores, ¿ya? Por lo tanto, por mucho que circule por el intestino, este linfocito ya activado no va a ser capaz de parar en esa zona, sino va a seguir de largo hasta que encuentre sus propios receptores específicos, ¿ya? Y esta es una forma en que se mueven las células por el organismo que es súper común, ¿ya? Y esta interacción de verdad que es muy específica. Así que es importante. Esto mismo va a suceder en los plasmoblastos, ya el mismo procedimiento, o sea, las células dendríticas son capaces ya de imprimir en los plasmoblastos también algunos receptores para que estos puedan llegar a la zona donde tienen que actuar. También estimulados por ácido retinoico, ¿ya? En general los linfocitos van a ser capaces de ser marcados y llegar a su zona efectora mediante este mecanismo, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a los anticuerpos, habíamos dicho que aquí no se producen anticuerpos de tipo IgG que tienen otra función, ¿ya? Sino es el anticuerpo de tipo IgA que tiene una morfología bien específica. El principal tipo ya que va a estar presente en las secreciones mucosas, o sea, si alguna vez han estudiado la reacción de hipersensibilidad, ya sabrán de que este tipo de inmunoglobulina que precisamente se expresa en la mucosa en condiciones normales, ¿ya? Y fíjense que, como dice ahí, una alta proporción de la microbiota intestinal se ve así, como esta figura que está allá, cubierta de esta IgA. Pero no por eso la microbiota intestinal va a morir, ¿ya? Porque no hay una respuesta agresiva que sea inducida por estos anticuerpos de tipo IgA, porque tienen otra función, ¿ya? Estos se van a ir produciendo por los plasmocitos, ya que es la célula que va a generar estos anticuerpos, pero que son específicamente activados en las placas de Peyer, ¿ya? Que es donde se generan estas interacciones y después donde vuelven a ejercer su función final, ¿ya? Y esto siempre va a ser mediante un mecanismo T dependiente, ¿ya? Vamos a ver aquí, bueno, nos tenemos que adelantar un poco, pero toda interacción entre, o sea, del linfocito B que expresa un anticuerpo depende de haber interactuado previamente con un linfocito T helper que le dice vamos, ya empieza a producir. La activación inicial que se da es así, depende solamente del linfocito B, ya el linfocito B virgen se activa, va a dar la vuelta, va a volver a su sitio efector, pero solamente va a ser capaz de empezar a producir el anticuerpo si en ese mismo sitio efector también se activó un linfocito T colaborador que se activó con los mismos antígenos y volvió a la misma zona para ejercer su función. Una vez que estos dos interactúan, el plasmoblasto se convierte en un plasmocito y puede empezar a producir un tipo de anticuerpo, ¿ya? No vamos a entrar a describir más detalles sobre esto para no alargar tanto la clase, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la activación de linfocitos B, específicamente uno que se llama el de tipo B2 en este tejido linfoide, va a ser el que va a expresar o se va a expresar a la mucosa intestinal y va a ser capaz de producir este anticuerpo de tipo IgA, ¿ya?
Y aquí se representa lo que les mencionaba recién, fíjense. Tenemos la interacción con los antígenos, ya se tiene que activar la célula dendrítica va a interactuar con el linfocito colaborador. Sabemos que este es colaborador porque es CD4, ya, estos serían los T-helper. Por otra parte, ya directamente el linfocito B se va a activar vía antígenos, actuando igual como si fuera un fagocito. Aquí es como que tiene ese perfil, ¿ya? Pero por sí solo no va a ser capaz de actuar. Solamente va a actuar cuando ocurre esta interacción con el linfocito T-helper, ¿ya? O CD4. Actúan mediante estos ligandos. Ya el linfocito T-helper tiene el CD40 ligando que tiene que reconocer la molécula CD40, ya expresada por el linfocito B. Y ahí este recién va a cambiar su fenotipo a un plasmoblasto. Y cuando este finalmente llega a su sitio efector, se activa, se convierte en un plasmocito que empieza a producir inmunoglobulina A. ¿Ya? La inmunoglobulina A que tiene esa forma. Fíjense que ¿qué le encuentran de distinto? Ahí está más en detalle. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Para que estas células estén activas, ya primero se activan, salen, vuelven y de ahí interactúan, ¿ya? No se activan y trabajan de inmediato. Ahora, ¿por qué biológicamente se hizo así? Sepamos ya. ¿En qué le afectamos con la sensibilidad? ¿En qué le afectamos con la respuesta? Inmune, esto todavía no, si estamos en respuesta de las mucosas, ¿ya? Lo que pasa es que aquí necesariamente, como parte de la respuesta de la mucosa es la inmunoglobulina, nos tuvimos que adelantar un poquitito en lo que es la respuesta adaptativa. Bueno, la respuesta adaptativa es mucho más compleja que esto, pero aquí tienen un resumen de todo lo que viene de aquí al final del semestre, ¿ya? Por lo menos la respuesta humoral, ya no la respuesta celular. La respuesta humoral normalmente se da así, ¿ya? Por un carril se están activando los linfocitos B, por otro carril, vía fagocitos, se activan los colaboradores. Siguiente requisito, que estos dos tienen que interactuar. El linfocito T le va a decir al linfocito B, vos dale, ahora sí puedes transformarte. Este se va a convertir en un plasmoblasto, ya va a cambiar su fenotipo y después en el sitio efector se va a convertir en un plasmocito, ya, y va a empezar a producir anticuerpos, ya. Ahora, claro, la respuesta adaptativa es un poco más compleja porque incluye otros pasos que se llaman ay, se me fue el nombre, perdón. Es clonal, ya. Tienen que aumentar clonalmente el número de células antes de llegar a actuar, cosa que no se da acá. No hay una expansión clonal, perdón, se me había ido ese concepto. Pero en términos básicos es muy similar a la respuesta humoral tradicional, ¿ya? Pero ojo, esto es funcional solo para mantener un nivel de anticuerpo IgA en la mucosa, ¿ya? Si lo estamos pensando en la resolución de una infección por un patógeno, esto es insuficiente. Sin expansión clonal, la respuesta adaptativa no serviría, ¿ya? Pero eso tiene que ver con la siguiente unidad, ¿ya? Ahora bien, todo esto estaba sucediendo en la lámina propia, pero la IgA tiene que actuar en la superficie del epitelio, ¿cierto? Entonces hay un mecanismo para poder tomar esta IgA y llevarla a la superficie del epitelio, donde va a ser realmente útil. No es que los linfocitos vayan a estar ejerciendo su función aquí afuera. El linfocito está ejerciendo su función en la lámina propia. Sin embargo, es la inmunoglobulina, mediante su receptor específico, ya que es endocitada y es transportada al lumen intestinal, ¿ya?
para aquí poder ejercer su función, ¿ya? Ahora fíjense que la IgA es una partícula dimérica, ¿ya? ¿Cómo se dibuja siempre una inmunoglobulina? Es como una especie de Y, ¿cierto? Y que tiene una región variable y una región constante, ¿ya? Para región variable quiere decir que esta es la región que se adapta al antígeno, y ahí tenemos N versiones de esto de acá, ¿ya? De hecho son millones y millones de posibles configuraciones que se pueden dar. En cambio esta región es siempre la misma, la región FC, ¿cierto? Y además es dependiente de la especie, o sea, la especie humana tiene una región FC que es la misma siempre. Ustedes estudiaron sistema de complemento, ¿cierto? ¿Y qué interactúa, por ejemplo, con la región FC en el complemento? ¿Ah? ¿No? Ya, vamos a repasar eso en los talleres, ¿ya? Pero lo cierto es que la región FC de un anticuerpo ya es un estímulo fuertísimo, ya muy potente para que otros sistemas innatos vayan y actúen de forma mucho más potente, ¿ya? Recuerden que la función primaria del anticuerpo es opsonizar, ¿ya? Opsonizar quiere decir de que se marcan los patógenos, pero una vez que se marcan, en la región FC la que induce el resto de la respuesta, ¿ya? Recuerden que la región FC de un anticuerpo puede activar una de las vías del complemento. Por lo tanto, habiendo región FC disponible, el complemento por una de esas vías se va a activar, pero muy rápido, ¿ya? Ahora bien, aquí a nosotros nos interesa inducir una respuesta inflamatoria aguda. Por lo tanto, esa es la razón biológica de por qué un anticuerpo IgA forma este dímero. Fíjense que el dímero se forma precisamente uniendo las partes FC del anticuerpo. Por lo tanto, estos son anticuerpos que son capaces de marcar a los patógenos, pero de no inducir ningún tipo de respuesta aguda, ¿ya? Como si lo haría un anticuerpo IgG, por ejemplo. Hay otros anticuerpos que también tienen ligada o que se unen a través de la forma, o sea, de la región FC, como los anticuerpos IgM. Recuerden que estos forman un pentámero, ¿ya? Pero ese pentámero por sí solo es capaz de inducir lisis. En este caso tampoco sucede eso, ¿ya? Como dice ahí, la unión de los IgA a su receptor específico, ¿ya? Es covalente, por lo que una vez en la luz intestinal, este PLGR es clivado por proteasas, liberando la IgA dimérica, y unida a una parte de este receptor se denomina el componente secretor, ¿ya? O sea, incluso está representado por este dibujo acá que tiene este palito anaranjado. La IgA que está en el lumen se diferencia de la que se está secretando directamente por el plasmocito, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo que se sabe de este componente secretorio? Que lo va a hacer, este componente adicional proteico que se le queda a la IgA, lo va a hacer resistente a una serie de enzimas de tipo proteasas que hay en el lumen intestinal. Porque es obvio, o sea, en el lumen intestinal las proteasas están ¿con qué objetivo? ¿Ah? Destruir todo. O sea, si nos estamos alimentando, lo que hay que hacer es simplificar para poder absorber, ¿cierto? Y no tiene ni un sentido de que este componente que pretende proteger por el proceso de digestión misma se esté degradando. Por lo tanto, ese es un mecanismo protector que se sabe que existe y funciona ahí, ¿ya? Ahora, ¿cómo este componente secretorio es capaz de generar un mecanismo de protección? Vamos viendo por partes. Fíjense que aquí, bueno, está más pequeño, pero se ve que están uniéndose a las bacterias, ¿ya? Une y neutraliza microorganismos y sus toxinas, ¿ya? No, insisto, esto no es una molécula que induzca una reacción inflamatoria aguda, ¿ya? Pero sí está neutralizando, o sea, las está dejando, las está atrapando, las está volviendo inútiles.
a bacterias y toxinas que están ahí. Como dice ahí, la flexibilidad de la molécula permite una unión bivalente muy eficaz. ¿Ya? Bivalente, ¿por qué? Porque tiene componentes que pueden interactuar en ambos sentidos de la inmunoglobulina y pueden reconocer una variedad de antígenos. ¿Ya? Aquí está representado la unión a bacterias, la unión, por ejemplo, a toxinas. ¿Ya? Por otra parte, fíjense que como aparece aquí, pueden estar también a nivel intracelular a través del tránsito por estos endosomas. Si es que el patógeno fue internalizado a través de un endosoma, también este anticuerpo puede ir y actuar a nivel intracelular, ¿ya? Por otra parte, también puede ayudar a llevar a la lámina propia algunas toxinas, retirándolas del lumen, ¿ya? Y bajando la carga. Y por otra parte, otra forma de actuar es a través de unión a dextrina 1, que era uno de estos receptores de tipo C lectina, ¿ya? Que se van a expresar en células específicas como las células M, por lo tanto contribuyendo a llevar algunos antígenos a las células dendríticas para que éstas los puedan reconocer y puedan activar a los linfocitos y mantener ya este proceso en un ciclo constante, ¿ya? Pero vuelvo a destacar que no inducen inflamación, ¿ya? Que son resistentes a las proteasas intestinales y por otra parte que son muy abundantes. ¿Sí? Sí, es una buena descripción, es un imán de patógenos, ya son como redes. Por ahí se describe así como que fueran policías de frontera. ¿Ya? No es un ejército que va a ir a atacar, ¿ya? Pero son agentes que activamente están vigilando y neutralizando amenazas previas. ¿Ya? Si tuviésemos que comparar en términos relativos cuánto se sintetiza de cada inmunoglobulina, la IgA supera al resto de las inmunoglobulinas que produce nuestro organismo con creces, ¿ya? Podríamos haber pensado que la IgG, la que más se produce, solamente va a depender de... a ver, hago un paréntesis, chicos. ¿Saben qué? Yo tengo harta paciencia, la verdad, pero si me están conversando por acá, si se están riendo por allá, si me están pescando por allá, miren, no tengo problema en que si quieren toman o no la clase de hoy día, ¿ya? Eso es cosa de ustedes, pero me distraen, ¿ya? O sea, yo estoy tratando de concentrarme acá y les prometo que estoy con la atención aquí, allá, ¿ah? Con que le muestran el celular para atrás, con que le habla al compañero al lado, que le hizo el dibujito en la tablet, que no sé qué cosa, ¿ya? Aquí yo no obligo a nadie a estar en la clase, o sea, si tienen que hacer otra cosa, si tienen que estudiar otra cosa, salgan, ya no hay ningún problema, ¿ok? Insisto, si ustedes quieren hacer otra cosa en clase, ya háganlo, pero háganlo piola, ¿ah? Pero no me distraigan, porque de verdad como que pierdo la atención y me voy por otro lado, ¿ya? Por favor. Entonces, como les decía, esta se secreta mucho más que la IgG en un contexto de homeostasis, ¿ya? Evidentemente, si hay una infección activa, si hay una patología asociada a algún tipo de inmunoglobulina específica, claramente que estas van a aumentar su cantidad y eso no es algo que se da en un contexto de patología más bien específica, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se genera la tolerancia, ya, frente a antígenos que son inocuos? Porque como antígeno podríamos considerar cualquier proteína, ya que tengas desde ciertos kilodalton hacia arriba, ¿ya? Y estos pueden llegar a producir efectivamente algún tipo de respuesta, especialmente en mucosas como el intestino, ¿ya? Vamos a seguir refiriendo al intestino porque probablemente es la que está más expuesta a estos antígenos. De hecho, es una realidad hoy día de que el tema de la alergia alimentaria, ¿cierto?
Y de repente tiro un poco a la talla y molesto harto a mi hermana que claro que ahora se puso de moda ser celíaco y ella llegó un día que hoy yo soy intolerante al gluten y dejó de comer pan y se compraba unas cosas siendo que no es celíaca, ¿ya? Lo mismo con la lactosa o con otros alimentos, ¿ya? Pero el problema probablemente está acá, ¿ya? O sea, la microbiota, por eso les digo, hay que entender esto de la microbiota, y ese documental de Netflix, el que comenté ayer, era un buen punto de partida. Hay muy buenas revisiones sobre microbiota, son extremadamente importantes en inducir tolerancia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos consumiendo permanentemente alimentos demasiado limpios. Esa es a grandes rasgos lo que está sucediendo hoy día. Al comer alimentos demasiado limpios, no estamos restituyendo los organismos de la microbiota, y al no estar restituyendo los organismos de la microbiota, proteínas grandes que deberían ser toleradas, ya terminan activando una respuesta inmune en contra de esa proteína y se terminan generando reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Y ahí hay un problema grande. Ahora, ¿por qué le hablaba de ese documental? Porque la moraleja ya al final del video es consuma verdura de la feria, ¿ya? Vaya y compre fuera del supermercado, que en el supermercado todo es perfecto, ¿ya? Todo viene muy limpio, ¿ya? En cambio en la feria sí tenemos a lo mejor ese nivel de bacterias que deberíamos estar consumiendo a diario, ¿ya? Para mantener una microbiota saludable y evitar perder la tolerancia a antígenos que deberían ser inocuos. Y la epidemiología lo dice, las alergias alimentarias están aumentando, ¿ya? A estas proteínas grandes. Ahora, claro que hay un tema de costumbre igual, o sea, si somos, si parte de nuestra dieta ya son los alimentos basados en trigo, ya, y por esto por una costumbre ya humana, no es algo que estemos inventando en esta época de nuestra vida como sociedad. Sin embargo, antes se reportaba mucho menos que hoy día, y es porque había otras interacciones que se están perdiendo, ¿ya? Fíjense que los microambientes ya en condiciones hemostáticas deberían promover, como dice ahí, la diferenciación de los linfocitos T específicos para antígenos de la flora comensal y antígenos dietarios, ¿ya? Hace un perfil de linfocitos T reguladores, ¿ya? Los linfocitos T siempre, pueden tener varios fenotipos, y vamos a conocer que uno de estos fenotipos es uno que se llama el T regulador, que es un linfocito T que hace todo lo contrario al linfocito T que hemos conocido hasta ahora, que es el linfocito que va a atacar, el linfocito que se especializa en reconocer algún antígeno específico, ¿ya? Y por otra parte, los microambientes deberían permitir que las células B se diferencien en los plasmocitos que específicamente secretan IgG de tipo A, ¿ya? Si ese microambiente no está, ya no van a promoverse los fenotipos que son reguladores, y este plasmocito perfectamente podría mantener un fenotipo de expresión de IgG, que es lo que no queremos, ¿ya? Tenemos que tratar de mantener el fenotipo secretor de IgA. Entonces, para que ocurra esto, las células dendríticas se diferencian a un perfil tolerogénico, ¿ya? Por otra parte, los linfocitos T específicos para antígenos dietarios y de la flora comensal se diferencian permanentemente en perfiles reguladores que son inducidos. Y por otra parte, como vimos recién en la diapositiva anterior, los plasmocitos secretan IgA que cumplen esta función de imán, de control, pero que no son proinflamatorios, ¿ya? Por otra parte, en estos tejidos también los macrófagos adquieren un perfil antiinflamatorio, ¿ya? El macrófago que probablemente conocen es el que nosotros denominamos el macrófago M1, que es el macrófago que fagocita, que presenta antígenos, que va a atacar ante una obsolización. Pero los macrófagos, ante ciertos estímulos, que son los que están presentes en este tipo de tejidos, se diferencian a un fenotipo que se llama macrófago M2,
que precisamente tiene este perfil antiinflamatorio. O sea, el macrófago también puede ser una célula que ayuda a la tolerancia. Y por otra parte, el rol que tienen las células linfoide innata, ya recuerden, estimuladas por las células dendríticas, van a producir un concierto de citoquinas que mantienen la barrera del epitelio sana, como ya vimos, y van a limitar la flora comensal, ¿ya? Partiendo por la diferenciación del perfil tolerogénico de la célula dendrítica. Fíjense que hay una serie de estímulos, ¿ya?, que atacan permanentemente a la célula dendrítica. Tenemos desde algunos factores como el Transforming Growth Factor Beta, ¿ya?, el TGF beta, ¿ya?, SCFAs, ¿ya?, ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuándo se producen ácidos grasos de cadena corta? Cuando tenemos componentes de la microbiota que efectivamente están digiriendo estos ácidos grasos y los vuelven de cadena corta. Porque si no estuviese la microbiota sana, estos ácidos grasos de cadena corta no se producirían, ¿ya? Bueno, algunos componentes vitamínicos, algunas citoquinas producidas por, ya como estas químicas que hablamos ayer, que son producidas directamente por el epitelio ante estímulos bacterianos, ya que se reconocen en la superficie, pero que tienen también una característica antiinflamatoria. Y así algunos otros leucotrienos y algunas otras inmunoglobulinas, algunas interleucinas, como la interleucina 10, ya, que dentro de todas las interleucinas es la que por excelencia es reconocida como una interleucina antiinflamatoria, ¿ya? En la medida de que estos factores se estén produciendo, ya van a lograr que la célula dendrítica esté expresando este perfil, ¿ya?, que sería un perfil de inmunomodulador, ¿ya? TSLP producido por células epiteliales, los ácidos grasos de cadena corta, las prostaglandinas E2, ¿ya? No todas las prostaglandinas tienen este efecto. De hecho, las prostaglandinas nosotros las reconocemos como proinflamatorias, ¿ya? Por eso que tomamos antiinflamatorios no esteroidales, precisamente para inhibir la COX-2 y parar también el efecto que tienen las prostaglandinas, que son proinflamatorias. Pero dentro de todo ese grupo, la E2 precisamente tiene un efecto antiinflamatorio, ¿ya?, y favorece este perfil acá. El péptido intestinal vasoactivo, producido por neuronas locales, representado al lado de allá abajo. La interleucina 10 es producida por los macrófagos intestinales y también por las células T regulatorias. Fíjense que la célula T regulatoria, lo vamos a aprender más adelante, siempre es representada por esta frasecita, FOXP3, ¿ya? Que es un factor de transcripción, ¿ya? Es una molécula que se trasloca al núcleo y permite la activación de un montón de genes con cierto perfil, que solamente se encuentra en los linfocitos que son reguladores. Por eso que esta es como la sigla clásica con el que se reconocen este tipo de linfocitos. Un T regulador o un linfocito que expresa FOXP3 es absolutamente antiinflamatorio, ¿ya? Y el Transforming Growth Factor Beta, ácido retinoico producido por las células epiteliales y estromales, es lo que nosotros esperaríamos que se exprese, ¿ya?, en el intestino para mantener este perfil de la célula epitelial, ¿ya? Ojo con esto, acá por ejemplo se representa Clostridium, pero esto no es Clostridioides difficile, ¿ya? Estos son las células de la microbiota, ¿ya?, que son importantes mantener también este equilibrio, ¿ya? ¿Profe? Sí. Una consulta, a las células de la microbiota igual se marca con inmunoglobulina, Sí, sí. pero igual pueden hacerse funciones. Exacto, porque recuerden que la inmunoglobulina lo único que hace es marcarlas, es contenerlas, mantenerlas dentro de un nicho, pero no las está matando, ¿ya? Porque nos está induciendo una respuesta que esté mediada por los anticuerpos, ¿ya? Pero sí están absolutamente identificados, ¿ya?, mediante estos anticuerpos. En caso de que se produzca una disbiosis, ahí sí podría... O sea, claro.
Pero las disbiosis normalmente se definen cuando se reduce una población, pero por otro factor. ¿Ya? Y lo que producen las disbiosis, ahora voy a ir a retar al maestro que está ahí arriba. Lo que producen las disbiosis, oye, me distraigo mucho. Mi señora dice que tengo esta cosa que también está de moda, como la enfermedad celíaca. El TDAH, puede ser. Me dice hoy tú tienes 8 de 9 signos. Puede ser, ¿ya? Claro, lo que producen las disbiosis, como parte de esto, o gran parte de esto en realidad está mediado por lo que sucede acá arriba, ¿ya? Por ejemplo, esto de la vitamina A puede ser producido directamente por la microbiota. Ya la producción de ácido graso de cadena corta, mediado también por parte de la microbiota. Si hay una disbiosis, lo que se pierde son los que precisamente producen estos estímulos, por lo tanto cambia el fenotipo de este. Si cambia el fenotipo de este, los linfocitos T se van a activar de forma distinta, y en vez de activarse con un fenotipo tolerante, se van a activar con un fenotipo inflamatorio, y van a terminar reconociendo antígenos que no deberían reconocer y con las consecuencias que estamos pensando. Esa es más o menos la lógica, ¿ya? Y claro, o sea que ustedes como clínicos, ya lo que principalmente va a inducir disbiosis son los tratamientos antibióticos, ¿ya? Los tratamientos antibióticos barren con la microbiota, produciendo estragos más allá de lo que se pensó por el bien que puede producir el antibiótico. Ahora nosotros sabemos por qué se están dando, evidentemente, que hay que atacar una urgencia, ¿ya? Pero las consecuencias que puede tener a largo plazo son tremendas. Ahora tienen que pensarlo en cuándo dar o no el antibiótico, más allá de la resistencia antibiótica, que eso ya es un problema por sí mismo, quizás mucho más grave que esto. Recuerden que se estima que de aquí a 2050 ya nos vamos a quedar sin antibióticos que sean útiles, y vamos a volver a lo que se llamaba la etapa preantibiótica. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Hasta ahora? Hasta las 6:10. Vamos a tratar de cerrar rapidito. Etapa preantibiótica cuando nos moríamos de infecciones respiratorias, urinarias o cualquier otra porque los antibióticos no sirven. Ya, pero esa es otra discusión. 2050, recuerden, ¿ya? Y se los comento porque de repente llevo a mi hijo a la pediatra y le dice, sí, es una infección viral, pero ¿sabe qué? Deja un antibiótico por si acaso, si en una semana como que no se recupera, cómprale la amoxicilina igual. No sé, pues la citromicina, que además tiene un efecto como antiinflamatorio, súper bien que sea antiinflamatorio, pero no podéis estarme dando acitromicina como antiinflamatorio. O sea, el efecto que tiene es tremendo para otras cosas. Me lo tomo igual, sí, porque soy obediente. Ya. Los linfocitos T específicos para antígenos dietarios de la flora comensal se diferencian también a un perfil Treg inducible, ya que está mediado por la interacción con las células dendríticas que ya tienen o que ya aportan este fenotipo. Fíjense que en el ganglio mesentérico de la célula dendrítica madura con baja expresión de moléculas coestimuladoras inducen la diferenciación de los T-helper vírgenes, ya, a un fenotipo T regulador, ya. Esto solamente se va a dar si es que esta ya viene preestimulada por las razones que ya conversamos como una reguladora. Los linfocitos tienen esa versatilidad, se pueden ir transformando de un fenotipo a otro. De hecho, eso a mí me tocó hacerlo in vitro a propósito de unos proyectos. Yo compraba la citoquina, sacaba linfocitos de Buffy-Code, los estimulaba con citoquina y generaba fenotipos ya que eran funcionales para los trabajos que nosotros queríamos hacer. Son súper plásticos, ¿ya? Y es lo que sucede acá. Y por otra parte, como habíamos mencionado, los plasmocitos secretan esta IgA que cumplen una función a nivel luminal controlando la flora comensal, ¿ya? De esta forma, sin matarlo, opsonizando y manteniendo este control y eventualmente llevando estos antígenos a la lámina propia para mantener la estimulación constante por parte de la célula dendrítica. En el caso de los macrófagos,
dice los fagocitos de las células epiteliales apoptóticas que se encuentran en grandes cantidades en el intestino debido a alta tasa de recambio y contribuyen a que el macrófago ya produzca IL-10 y transforme microfactor beta y bajos niveles de citoquina inflamatoria. ¿Ya? Es importante destacar que la presencia en la mucosa de este factor, que también puede ser producido por las células epiteliales, ojo, y otros tipos celulares, así como las mismas células T reguladoras, van a contribuir también a este fenotipo por parte de los macrófagos. ¿Ya? Y la presencia de la misma interleucina 10, me voy a ir adelantando un poco, que también es producida por los linfocitos T reguladores, es otro de los factores importantes, además de los ácidos grasos de cadena corta, que van a mantener a raya a los macrófagos, manteniendo este perfil más bien antiinflamatorio por sobre el perfil clásico que es el inductor de la respuesta inflamatoria aguda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la flora comensal no induce ya una respuesta proinflamatoria exacerbada en el intestino? Primero, porque hay barreras que no alcanzan, ¿sabes? No sé si han visto ustedes de repente hay alguna foto intestinal o micrografía que está marcada con un anticuerpo fluorescente y siempre se ve la microbiota en verde marcada en la superficie y se ve la célula epitelial marcada con otro fluoróforo y se ve una barra que los separa. O sea, realmente el epitelio de estas mucosas nunca tiene contacto directo con las bacterias. Siempre hay una barrera que los separa. Están interactuando a través de vesícula, a través de endosoma, a través de otros mecanismos, pero no están interactuando directamente. ¿Ya? Como dice ahí, algunas bacterias pueden regular la expresión de proteínas inhibitorias de las vías transduccionales de los Toll-like receptors. La lógica es bastante simple. Toll-like receptor se interactúa con una bacteria, desencadena una respuesta de segundo mensajero. Eso se entiende, ¿cierto? Este cambia su conformación, activa una enzima acá, esto activa otra, al núcleo, respuesta proinflamatoria. Se sabe que hay algunas bacterias que producen proteínas que interrumpen estos mecanismos de segundo mensajero, por lo tanto, a pesar de que los Toll-like receptors están reconociendo organismos, finalmente su función se está viendo interrumpida en los pasos posteriores, ¿ya? Y eso sucede. Hay otras bacterias que pueden inhibir incluso la transcripción, ¿ya?, de genes como NF-kappa beta, ¿ya?, que es un súper activador de la respuesta inmune innata, pero aquí estamos hablando a nivel ya transcriptómico. Eso quiere decir de que hay factores que van a ir a actuar al núcleo para impedir la expresión del gen, ¿ya? O sea, se está actuando a un nivel ya mucho más avanzado. Y por otra parte, como dice acá, se favorece una respuesta tolerogénica mediante la expresión de algunas citoquinas y factores específicos, como los que ya hemos nombrado, que van a mantener